Esta mañana mi tema es, obviamente, la entrada de Dios a nuestro mundo. Y tiene que ver con la frase que acabamos de leer: quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Esa es la expresión que esta mañana propongo intentar demostrar mucho del contenido inmenso que tiene. ¿De dónde vino esta frase? Bueno, de los relatos que leímos juntos en la palabra de Dios esta mañana, y que lógicamente hay mucho más para fundamentar esta afirmación del credo, pero siendo que el tiempo siempre es un factor que nos limita, esta mañana tenemos que considerar básicamente estos dos grandes pasajes, donde Mateo y Lucas nos relatan el nacimiento, la entrada del Señor Jesucristo en nuestro mundo. Años atrás, cuando era joven, eso como unos 8.000 años atrás, el doctor Billy Graham, para los que no conocen, fue uno de los predicadores más conocidos del siglo pasado. El Señor lo llevó por todo el mundo predicando las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Y me acuerdo que en uno de sus sermones contó de lo que le pasó un día mientras caminaba en el parque, que sin darse cuenta, en un descuido, pisó un hormiguero. Y lógicamente, ese pisotón desbarató todo el trabajo que las hormigas habían hecho, quién sabe por cuánto tiempo. Y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me gustaría ayudarlas a reconstruir? Pero ¿cómo puedo hacerlo? Y en ese momento pensó algo que es muy lógico y coherente. La única manera que podría ayudar a reconstruir este hormiguero es si llegara a ser una hormiga. Y entonces, junto con ellos, podría reconstruir lo que se ha dañado. Esta historia simple tiene una analogía. Obviamente que ustedes y yo no somos hormigas, ni gusanos, ni piojos, ni pulgas, ¿ok? Somos seres humanos creados a la imagen de Dios, pero que vivimos en un mundo que alguien nos pegó un pisotón gigantesco. Todas las semanas las noticias nos recuerdan que nuestro mundo está pronto a ser un difunto. Está pronto a explotar, no sabemos, parece, a dónde vamos, esto es una embarcación fuera de control, la vida humana no vale. Niños, jóvenes, ancianos, mayores, matrimonios mueren de la manera más violenta y despiadada. Y uno dice, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna salida? Bueno, la única buena noticia que tiene nuestro mundo es que alguien vino porque se compadeció de nosotros y tiene interés en hacer algo por usted y por mí. Su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la forma en que Él nos trajo la ayuda es algo que realmente demuestra la sabiduría infinita de Dios. Porque nuestra situación era tan desesperante que necesitábamos un Salvador poderoso que nos levante. Y tan grande fue el amor de Dios que se bajó hasta las profundidades más insondables de la compasión cuando se dio cuenta que nosotros no nos podíamos ayudar a nosotros mismos, que a menos que alguien tomara nuestra forma y viniera y reparara el daño que nosotros habíamos hecho, nuestra suerte estaba echada. Por eso en esta mañana, al mirar el credo apostólico y esta frase tan notable que repetimos diciendo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen, quiero básicamente hablarles de tres cosas. Primero, ¿por qué tuvo que venir el Señor? ¿Por qué Dios se tuvo que encarnar en aquella chica y venir a nuestro mundo? ¿Qué fue lo que lo trajo? Es por eso que quiero hablar por unos minutitos, primero, de nuestra urgente necesidad. En primer lugar, quiero llamar vuestra atención
a que Cristo tuvo que nacer en nuestro mundo por la ignorancia que tenemos los seres humanos de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Quiero decirles esto a ustedes que creen en Jesús, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente que vive sin Dios, que vive de acuerdo al coco vacío, mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento oscurecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Y en consecuencia viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Vea usted lo que afirma la Biblia. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. No. ¿Dónde se origina eso? En tantas familias que no conocen a Dios. Uno podría dar ejemplos. En el día de hoy hay millones que jamás han pisado una iglesia, jamás han leído una Biblia, no saben que Dios está en el mundo, quién es, dónde se manifiesta, cómo habla, no saben nada de Dios. Pero vaya uno a preguntarles algo y saben mucho de fútbol y saben mucho de ciencia y de filosofía. Pero la Biblia dice que mientras un ser humano no conozca a Dios, va a terminar viviendo una vida que se va a autodestruir, porque es lo que dice aquí el apóstol. Viven ajenos a la vida de abundancia que proviene de Dios. Esta es la tragedia humana. Queremos encontrar la felicidad haciendo las cosas que nos destruyen. Somos como aquel niño que un día se ató los cordones del zapato y lo ató bien duro. Y después lo quiso desatar y en lugar de desatar seguía tirando más fuerte. Bueno, así no se desatan los nudos. La raza humana en el día de hoy es más o menos similar. Estamos como alguien que se le está hundiendo el barco y dice, ¿cómo me salvo? Me voy a pique. Y dice, hagamos más agujeros, hermanos. Ahí vamos. Entonces nos vamos más rápido al fondo. Y este es el problema. El ser humano no conoce a Dios ni le interesa conocerlo. ¿Dónde está la mayoría hoy? Bueno, está en Estudio Universal, está en Disneylandia, SeaWorld, Legoland, otros están haciendo deportes, otros están allá. Vayan a preguntarles, ¿a usted le interesa a Dios? Dios. ¿Y quién es ese? ¿Qué le debo yo? ¿Para qué lo quiero? Esas fueron las palabras que me dijo un taxista cuando estábamos en Buenos Aires. Le digo, ¿conoces a Dios? ¿Sabes algo de Él? No, dice, ni me interesa. Le digo, ¿te das cuenta que vos le debes todo a Él? No, ¿qué le debo yo? La vida. Oh. Y entonces me di cuenta de uno de los tantos neopaganos que existen en este mundo. En una sociedad teóricamente cristiana, pero no tienen la menor idea de Dios y por lo tanto viven fuera de su voluntad, de sus mandamientos y hacen un caos con su vida por las malas decisiones. Segundo, ceguera espiritual causada por el enemigo. Ay, hermanos, esto sí que es un tema triste. Hay gente que nos dice otra vez, yo soy que... Usted se puso a pensar que cada ser humano es lo que es como resultado de un conflicto espiritual que está teniendo lugar en este día. Podría citarles varias referencias bíblicas. Voy a usar una que viene de 2 Timoteo, cuando Pablo le habla a su hijo espiritual, diciendo cómo tiene que conducirse un pastor en una iglesia. Y le dice, Timoteo, habla a la gente con mansedumbre. ¿Por qué? Porque estás batallando un problema espiritual. ¿Cuál es ese problema espiritual? Dice, háblales bien, por si acaso Dios les concede arrepentirse. Marque bien esa frase. Hay gente que en este momento está endurecida y van a permanecer endurecidos a menos que Dios les extienda su misericordia. Para que conozcan la verdad, esto es una lotería, y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Alguien que no conoce la Biblia me dice, pero ustedes predican eso. Yo tengo libre albedrío, soy un ser humano. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que creer? Satanás. Satanás tiene acceso a tu mente, excepto que tú no sabes cómo entra.
Satanás tiene acceso a tu vida, excepto que no sabes cómo opera. Y el diablo juega contigo, te tiene atrapado del cuello y no sabes que es su mano la que te está controlando. ¿Qué mensaje? Por eso la Biblia siempre suena durísima para la arrogancia humana. Porque creemos que estamos sentados en el trono del universo. Y acá nos dice, somos esclavos de un poder invisible, pero real, que nos domina y nos controla. Y para ustedes que les gusta estudiar la Biblia en serio, ustedes van a decir, pero pastor, usted no puede ser pero tan ignorante. ¿Usted quiere decir que una mujer como la canciller alemana, que tiene un PhD en ciencia, es una ciega espiritual? ¿Usted quiere decir que nuestro brillante presidente, que habla tan bien en público, tiene un problema espiritual? Mis hermanos, es hora que algún día pongamos los pies sobre la tierra. Cuando conozcamos la Biblia, vamos a dejar de ser engañados. Ya el diablo no nos va a poder vender la Torre Eiffel. Ustedes, voy a traer ahora un versículo que tiene que ver con algo que va a ocurrir en el futuro, todavía no ha ocurrido. La raza humana está yendo hacia un gobierno universal en el cual finalmente el acto final de la demencia satánica va a ser reunir a todos los ejércitos en Israel para pelear contra el que viene a establecer su reino, nuestro bendito Señor. Y fíjense lo que dice el Apocalipsis, capítulo 16. De la boca del dragón, Satanás, de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta que va a trabajar estos tres, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Pobre Juan, ¿cómo habrá visto esto? Y dice, estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿A quiénes fueron a engañar? Muchos dicen, este ignorante campesino bruto no fue a la escuela, por eso es cristiano. El conocimiento de Dios no tiene nada que ver ni con escuela ni con profesión. Acá están los reyes de la tierra. Pero estos poderes milagrosos, estos espíritus, vienen y le van a decir, che viejo, vamos para allá. Y allá van a ir como chanchos al matadero para que los degüellen. Satanás trabaja sobre todos. Afirma la Biblia, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y cuando dice el mundo entero, no dice menos usted, Mr. Rodríguez, o Mrs. quien sea. El mundo entero está controlado por este ser. Y han enceguecido las mentes. Es por eso que ustedes y yo, en nuestra propia astucia, conocimiento y cultura, no podemos hacer nada para solucionar nuestro problema. Lo último que quiero mencionar es impotencia espiritual por el pecado. Efesios, a ustedes, ahora que ya han conocido a Jesús, mirando hacia atrás, el apóstol les dice, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados y éramos hijos de ira. Note bien, yo aquí tengo un cadáver, lo quiero resucitar. ¿Y qué puedo hacer para que resucite? Le voy a hablar. Cadáver, levántate, levanta, vuelve a la vida. Pero el cadáver ni me escucha ni puede. Cuando la Biblia dice que ustedes y yo estamos muertos en delitos y pecados, nos quiere dar a entender que nosotros ni sabemos quiénes somos, ni cómo estamos, ni que podemos hacer algo para nosotros. Por eso necesitamos un Salvador infinitamente poderoso y compasivo. Y eso es lo que trata el credo. Que ese Salvador vino a tomar nuestra forma en Cristo Jesús. Porque nos quería librar de la consecuencia del pecado. Que nos recuerda Romanos 6, la paga, el salario del pecado es la muerte.
Por eso Jesús tuvo que venir. Así que nosotros que le conocemos tendríamos que empezar a aplaudir y darle gracias, me parece. Porque realmente es digno de toda nuestra adoración. Ahora, gracias. Ahora, antes de seguir, me voy a desviar un segundito de la idea central, que es la clave siempre de un buen sermón, para explicarles algo. Porque esta frase, concebido por el Espíritu Santo y nació de María, ha sido una frase atacada por el diablo de la derecha, de la izquierda, de arriba, del centro, para abajo, para atrás, para como sea. Y en el día de hoy hay mucha gente que dice, yo no puedo ser cristiano porque no puedo creer en eso. Y otros dicen, yo soy cristiano y hago esto, esto y lo otro. Ahora, mis hermanos, el punto es este. Si yo lo quiero engañar a usted, yo no le puedo ir con dos mentiras, una al lado de la otra. Pero si lo quiero engañar y uso una verdad y una mentira, la tarea se me simplifica muchísimo. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo muy peligroso. Guarda, me puede dañar a mí mismo, pero lo voy a intentar. Usted viene acá, aprecia la enseñanza del pastor y encuentra alimento para su alma. Usted cambia, Dios le bendice, es salvo, comienza a cambiar para bien, etcétera, etcétera. Pero el diablo vivo lo quiere sacar de acá para arruinarlo y llevárselo de vuelta. Entonces él no va a venir con una mentira doble, porque usted no se la traga. Pero el diablo le va a enviar un amigo que le va a decir, mira, sí que vos vas a Comunidad de las Américas. Qué interesante. Qué bien, qué inteligente que sos, te felicito. Y le va a decir, mirá, haces bien en ir, porque ahí está el pastor Jorge, que predica de la Biblia, predica muy bien, andá y escuchalo. Pero eso sí, tenés cuidado, porque la información que tengo me dice que lo vieron en el hipódromo de Santa Anita apostando a las patas de los burros. Y tengo información precisa que me han dicho que lo vieron en Las Vegas jugándose la plata de la ofrenda. A partir de ese momento, usted a mí nunca más me vuelve a escuchar, porque usted queda dañado. Si yo le hubiera dicho, ese tipo que está ahí arriba es un sinvergüenza, ¿no? Usted lo rechaza. Pero como el astuto le dijo una cosa que es cierta y otra que no es cierta, usted se va por la que no es cierta. Pasa todo el tiempo. Si yo lo quiero destruir a usted, mezclo mentira con verdad. El resultado es una bomba de tiempo. Y quiero que lo que estoy diciendo vean que lo fundamento con la palabra del Señor. Allí cuando termina la Biblia, en el último capítulo del Apocalipsis, el Señor hace una advertencia a la raza humana. Lo incluye a usted, me incluye a mí, los incluye a todos. El Señor Jesucristo nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. 2 puntos. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Marque. Usted agréguele a la Biblia, Dios se encarga de usted. ¿Cuáles son las plagas? Bueno, tájese, lea el Apocalipsis y Dios trata con esas personas. Pero de la misma manera que destruimos la fe de alguien agregándole, también la destruimos quitándole. Por eso sigue. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se dio cuenta? Usted se pierde agregando o quitando. Volvamos al credo apostólico. Esto fue exactamente lo que pasó. La frase que estamos analizando tiene 2 partes. Una parte que nos habla de la concepción de nuestro Señor. Y otra parte que nos habla de su nacimiento. Con respecto a la concepción del Señor, hay un montón de gente que en el día de hoy se ríe y dice, yo nunca vi una virgen que dé a luz.
¿Desde cuándo que una señorita puede? Y ahí está. Otros dicen, yo no creo en los milagros, y yo no creo en esto, y yo no creo en lo otro. Fantástico. ¿Qué le replicamos a los que le quitan a la palabra de Dios? Que cuando el credo fue escrito, hay tres cosas que vale la pena mencionar. Primero, que está hecho de la concepción del Señor en el seno de María fue algo que Dios había profetizado 700 años antes. Y que a su debido momento Dios trajo a que se cumpla de la manera más increíble como leímos juntos. 700 años antes el profeta Isaías dijo, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, Dios con nosotros. Cuando el ángel le dijo a José, José, no temas recibir a María porque lo que está en ella es obra del Espíritu Santo, se estaba cumpliendo esta profecía. Ahora, el diablo, como no cesa, siempre es vivo. Y entonces, si no logra confundir, va a tratar inclusive de modificar la palabra de Dios. Entonces, en el día de hoy, muchos han tomado este párrafo y en lugar de poner una virgen, ponen una doncella. Bueno, hoy quise traer una autoridad que fue uno de mis mentores a la distancia, el doctor Bruce. Yo no lo conocí en persona. Era de Inglaterra, un erudito que podía leer la Biblia en todos los idiomas que se le pusieran en la mano. Y entonces, escribiendo sobre el significado de esta palabra virgen, dice, por tanto, la palabra alma, hebreo, fue usada en forma deliberada porque siempre se refirió a una joven que era virgen. Dios prometió que habría algo milagroso en este nacimiento y que si la promesa no se cumplía en forma inmediata, en tiempos de Isaías, de todos modos lo sería a largo plazo. Y ese ser sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Mis hermanos, el nacimiento de Jesús fue la mente de Dios el que lo estableció. Lo anunció 700 años antes y la gente de Israel sabía exactamente quién era el que venía y de dónde iba a nacer. Y que nacería de una virgen. Segunda cosa que quiero decir con respecto a la concepción de nuestro Señor, y es que tomó por sorpresa a aquellos instrumentos que Dios escogió. ¿Notó el relato? Imagínese, usted está un día tranquila en la cocina y de repente no hay más ni menos que sin golpear la puerta, ¡zum! Ahí está un ángel. Ay. Si apareciera un ángel esta mañana, qué lindo sería. Créanme que el índice de interés en el sermón subiría inmediatamente, porque de repente estaríamos cara a cara con lo que no podemos explicar. Y este ángel enviado desde el cielo viene a una ciudad, a una chica en especial, para recordarnos que Dios conoce a cada ser humano y que Él escoge a quien quiere porque sabe quién es. Y en este caso escogió a esta niña María. 13, 14, 15 años, who knows, chiquitita, jovencita, adolescente. Y aparece este ser de la gloria para hacerle este anuncio. María, bienaventurada eres tú. Y entonces le hace este anuncio. Vas a concebir, María. Y María dice, ¿cómo? Y entonces da esta explicación de que el Espíritu Santo habría de venir sobre ella. Y María responde en fe. El caso de José fue mucho más difícil. Imagínense, no ve a su novia por 6 meses y cuando vuelve, upa, ¿qué pasó por acá? Y otra vez encontramos un hombre que dice 2 características. Era un hombre recto, honrado, justo, piadoso, que amaba a Dios. Y ante este hecho que no podía explicar, dice,
Si le voy a los ancianos y le digo lo que pasó, la sacan fuera de la ciudad y la apedrean y la asesinan, la matan. No, mejor, ¿qué puedo hacer? Me fue mal en la vida. Me embromé. Mejor la dejo. Chao. Y cómo Dios tiene métodos diferentes, ¿eh? Porque a María el ángel se le apareció ahí. En este caso el ángel aparece en un sueño. Porque Dios raras veces repite lo que hace. Él es muy creativo. Y en este caso, ustedes y yo leímos como el ángel le quita los temores. Y realmente José decide ir adelante con este plan. Ahora, mis hermanos, la gente que aceptó el llamado de Dios pagó un precio altísimo. El Señor ya tenía 30 años, se había manifestado a Israel y en tono de burla la gente le decía, nosotros no somos nacidos de fornicación. Porque lógicamente, para que Cristo pudiera ser nuestro Salvador, no podía tener padre humano. Nosotros los hombres somos buenos para muchas cosas. ¡Oh, qué maravilla! Pero en algo que no la tenemos es que nosotros somos lo que pasamos la naturaleza depravada a nuestros hijos. Nosotros somos los que pasamos la simiente de Adán al niño que va a nacer. Digan gloria a Dios ustedes, hermanas, por lo menos de esta nos salvamos. ¡Ajá! Sí, eso es lo que Dios decidió. Por eso el Señor no podía tener padre humano si iba a ser nuestro Salvador. El Dios de la gloria tenía que venir y encarnarse. Y en este caso, ¿qué hubiera pasado si venía después del casamiento? Alguien hubiera creído que era el Salvador. Hubieran dicho, no, pibe, si vos naciste, José es tu papá. María recibió aquel anuncio, se tiene que ir a refugiar porque sabía que ahora estaba embarazada y fuera del matrimonio. Y vaya uno a hacerle entender a papá, a mamá, a los amigos, que un ángel se me apareció en la cocina. La gente te dice, amén, hermana. ¿Viste la tonta lo que anda creyendo? Claro. Bravo, ¿no? Y el pobre José. Claro, en las noticias ustedes saben. Dios hace la ciudad, los hombres un pueblo y el diablo arma el infierno, con la lengua. Y sin embargo estuvieron dispuestos a vivir toda la vida bajo esa sombra, pero prefirieron elegir la voluntad de Dios antes que la opinión humana, y benditos sean porque quedaron registrados para toda la historia como gente de fe. Y entonces uno se encuentra con que esta concepción fue un hecho milagroso. ¿Qué leímos juntos? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Biblia no entra en detalles de cromosomas y células, no. Dios es el creador de todo. Tú y yo engendramos vida. Y todo comienza con una célula que hay que buscarla con el microscopio. Y tú y yo un día fuimos y Dios hace esas cosas. Y Dios hace que una mujer que no puede tener hijos, como la parienta aquí, la esposa de Elizabeth, de María, no podía tener, y de repente lo de Mr. Zacarías cobró vida y apareció Juan el Bautista. Dios puede hacer esas cosas. Y si puede hacer esas cosas, ¿cuánto más podrá hacer que aquel que tenía que ser nuestro representante humano tomara nuestra forma? Y para eso, de una manera increíblemente poderosa, más grande que su poder fue que el que formó las galaxias, posiblemente allí en una célula, el creador del universo se fue a poner para llegar a ser uno de nosotros. San Pablo dice, oh misterios de la sabiduría de Dios, cuán grandes son sus pensamientos, cuán insondables sus caminos. Si usted quiere entender a Dios, le recomiendo no lo intente. El albazo no puede entender al alfarero.
nos queda demasiado grande la tarea. Lo único que podemos hacer es decir, Señor, dame fe para creer, ayúdame a amarte y adorarte en consecuencia, porque eres demasiado grande para mí. Entonces, hay muchos que dicen, yo no puedo creer en ese milagro. Todo lo que Dios ha hecho es todo milagro. Si yo no puedo creer en el nacimiento virginal, tampoco puedo creer en la resurrección de los muertos, y entonces no hay más esperanza para nadie. Pero aquí tenemos este hecho bendito, que Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, y por eso le dice, el ángel será llamado Hijo del Altísimo. Hay mucho más para hablar, voy a la segunda frase. Les dije, en esta primera frase, que fue concebido del Espíritu Santo, muchos tratan de restar. Saquémosla, no se puede creer en milagros en el siglo XXI. Pero en la segunda, el diablo astuto metió la cola y muchos le agregaron. Y el defecto es tan brutalmente destructivo como este otro de aquí. Porque al llegar al nacimiento del Señor, nos encontramos que después de que el credo fue apostólico, fue escrito, en estos 2000 años a la vida de la iglesia han entrado centenares y miles de herejías. ¿A cuál más destructivo? Si usted quiere analizar un poco más en detalle lo que voy a hablar ahora en poquitos minutos, busque el libro Babilonia, Misterio Religioso, le va a explicar de dónde viene todo lo que Latinoamérica ha creído por siglos. Pero déjenme mencionar varias cosas con respecto a este nacimiento. Primero, quiero recordarles que el nacimiento de nuestro Señor fue un nacimiento natural. Cuando Jesús nació, José, estoy seguro que tuvo que ser de enfermero y nació como cualquier otro bebé. Necesitó que lo cuidaran, lo envolvieron en pañales. Y ahora este ser infinito que vive desde siempre, por un milagro, crece allí, pero ahora nace como cualquier otro bebé. Y quiero recordarles que María, antes y después del nacimiento, siguió siendo un ser humano de carne y huesos, un ser humano regular. ¿Se entiende? Esto quiere decir que, como dicen algunas por ahí que repiten, sin pecado concebida. Eso no está en la Biblia, señoras y señores, es una herejía, fue agregado después. Fíjense si realmente María era sin pecado, la oración que eleva cuando el ángel le da la noticia. Lucas 1:47. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador como tú y yo necesitamos un Salvador. ¿Se entiende? Era una chica de carne y hueso como tú eres un hombre y una mujer de carne y hueso en el siglo XXI. ¿Se comprende? Segundo, María no permaneció virgen luego del nacimiento del Señor. Leemos en la Biblia que Jesús nació, el matrimonio continuó y vean la lista de hermanos que se menciona en el Nuevo Testamento. Un día Jesús, ya siendo de 30 años, estaba manifestándose al mundo, volvió a la iglesia allí en Nazaret donde se había criado y la gente se preguntó, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? 4 chicos, 4 varones. Y no están sus hermanas aquí con nosotros. ¿Cómo dice? ¿Una hermanita? Está en plural, por lo tanto son 2 o más. ¿Cuántas eran? No sabemos. Por lo tanto, cuando nos enseñan que la Virgen permaneció virgen, están enseñando un cuento, ciencia ficción. Tercero, María nunca fue corredentora con Cristo. Si hubiera sido corredentora, tendría que haber sido perfecta como el Salvador. Pero vean la humanidad de María, cómo a ella se le chispoteaba también como a usted y a mí. ¿Qué quiero decir? Jesús llegó a la casa
Y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que Jesús y los apóstoles ni siquiera podían comer, punto. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, se le soltó la chaveta. Está fuera de sí, está demente, está insano, está loco. Vamos a ayudarlo. ¿Y quién es la que toma el control del party que va a buscar al Señor? María. Y mucho más triste todavía. ¿Ustedes creen que ellos entendieron la misión del Señor? Lean en Juan capítulo 7 conmigo, porque ni aún sus hermanos creían en Jesús, que era el Mesías. Sin embargo, después de la resurrección, todos vinieron a la fe. Y lo último que leemos de María es que es un ser humano que, al igual que ustedes y yo, viene a la iglesia a orar para pedir a Dios su bendición y su ayuda. En Hechos capítulo 1:14 dice, todos estos estaban unánimes y entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí la tiene. Una mujer que necesitaba la mano de Dios. Y por último, otro error que entró es que tenemos que llegar a Jesús con nuestras oraciones por María. Tampoco está eso en la Biblia. Más bien se nos enseña, porque por medio de Cristo, judíos y gentiles, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué dice eso? Que usted y yo, para llegar al trono de Dios, no tenemos que venir por acomodados ni intermediarios. Que el nombre de Jesús basta y sobra para entrar a la presencia del Padre y pedir nuestras necesidades. Cuando uno llega a este punto, tiene que decir, muy bien, pastor, el credo nos recuerda entonces, creo en Jesucristo, ¿no? Concebido por obra del Espíritu Santo y nació de una mujer virgen. Y entonces uno dice, pastor, a ver, repasemos un poquito. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuáles son las piezas del rompecabezas? ¿Cómo encajan? Bueno, vamos a los desafíos contemporáneos. Este tema a mí me da 3 desafíos. Primero, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué demanda Dios de ustedes y de mí? Lo pongo en la frase de Juan capítulo 4:23. Hablando a la mujer samaritana, ustedes que conocen la historia, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Quiere marcar usted lo que exige Dios de usted? Dios exige adoración. Que usted lo declare Dios y que le rinda respeto, homenaje, gloria y honra. Y eso es motivado por el Espíritu que trabaja en nosotros. Pero note bien que no es suficiente con adorar a cualquiera. Dios dice, tiene que ser en verdad. Les decía el otro domingo, en el día de hoy hay una línea divisoria que han fabricado algunos, diciendo, acá están los ateos y del otro lado todos los dioses. Jesucristo dice, acá estoy yo y del otro lado están todos los dioses. Y me temo que en el día de hoy hay billones y billones de personas que se arrodillan y dicen, y Dios dice, hijo, eso no es verdad y por lo tanto tu ofrenda no es aceptada en el trono del cielo. Usted y yo no podemos venir por el camino que a mí se me antoja, que me parece, que yo creo. ¿Es en verdad o no hay adoración? Si la oración, por más que sea sincera y fervorosa, y usted se venga de rodillas hasta la iglesia y acá hace el corte con un cuchillo, oiga, no sirve absolutamente de nada. A Dios le repugna ese tipo de mentira satánica. Porque Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y quiere que nosotros le conozcamos y le creamos y Él nos bendice. Segundo, Dios demanda la verdad. Pero entonces nuestra urgente necesidad, ¿cuál es? Les dije de nuestra situación por el pecado. Y nuestra necesidad urgente, ¿cuál es? La de un Salvador poderoso.
Por eso, ya se los expliqué el domingo pasado, lo leímos hoy otra vez. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mis queridos, les dije 1000 veces que el problema más grande que tenemos es cómo un ser humano pecador puede presentarse a juicio delante del Dios infinitamente santo. Y queridos míos, esta semana y todas las semanas las noticias nos recuerdan que ustedes y yo tenemos que estar listos para entrar a la eternidad. Esa gente de Niza, ¿estaban listos? No sé. Niños, ahí fueron arrollados. Mire, hay un momento. Ustedes y yo celebramos los cumpleaños, pero el momento más difícil va a ser cuando nos tengamos que ir de este mundo. Porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En el momento que yo muera, los demonios van a venir todos a buscarme para llevarme al infierno. A decir, ¡ja, ja, ja! Ese es nuestro. Mira, Dios es un pecador. Mira, Dios, mira la enciclopedia que escribió de pecados. ¿Y dónde está mi esperanza? En que Jesús era un hombre bueno. Basura. Que Jesús fue el mejor ser humano. Basura. Que Jesús era el arcángel Gabriel. Basura. En ese momento, cuando Satanás venga a buscarte, vas a necesitar el brazo todopoderoso de Jesucristo para que te salve. Y quiero asegurarte por el testimonio de miles que antes que muera van a venir los demonios a decirte a dónde te llevan. Y créeme que toda tu sabiduría y toda tu arrogancia se va a tornar en lamento, lloro y en rechinar los dientes. Por eso en esta hora te digo, ven a Jesús ahora. Cuando estás en el dominio de tus facultades mentales y puedes hacer una decisión coherente al decir, Señor, no te conozco, perdóname. No te puedo llegar a conocer si no me ayudas. Tengo mi corazón de piedra. No puedo aceptarte, no puedo creer, no tengo nada. Ten piedad de mí. Y cuando lo hagas, una mano poderosa se extenderá. Vendrá a ti. Y como dijo el Señor a María, para Dios no existe la palabra imposible. Y en ese momento, Dios pasará a ser tu Salvador. Yo miro para el futuro y lo miro tranquilo, ¿sabe? Porque cuando cierre mis ojos en este mundo, será el comienzo de mi verdadera vida en la eternidad. Porque me esperan los brazos omnipotentes de Cristo Jesús, que se clavaron por mí en la cruz para darme limpieza, perdón y vida eterna. Puedo preguntarle a usted, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿En qué está basado? El credo dice, creo en Jesucristo. Y por eso quiero terminar diciendo de nuestra gran oportunidad. Porque este Cristo no es un tarado, un airado, un loco, un terrorista. Nos dice el libro de Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero marque bien esa frase, pero sin pecado. Por eso puede ser nuestro Salvador. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Damas y caballeros, ¿hay un mensaje más glorioso que un ser humano pueda recibir? ¿Hay una necesidad más grande que es la de aferrarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, te adoro, te recibo, creo en ti, sé mi Señor, te entrego mi vida? Sí, si tú puedes decir de corazón sincero, creo que Dios, Padre Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, un día se hizo hombre, se engendró en esta chica y nació
para ser mi sustituto en la cruz y ser mi salvador del poder del pecado. Y Él es toda mi esperanza. Bendito eres, porque a ti te pertenece todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es. Porque la Biblia dice que al que cree somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Esas son buenas noticias. Tú las puedes vivir cada día disfrutando la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar.